Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados
día, hermanos, tengan todos ustedes. Es un verdadero gozo, un verdadero placer poderles saludar el día de hoy, domingo 12 de abril, domingo de resurrección, un domingo en el cual pues recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de cómo Él venció la muerte, tal y como Él lo había anunciado. En este día, hermanos, quiero compartirles un mensaje basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, precisamente tocando el tema de la resurrección. Voy a leer el pasaje y posteriormente estaremos meditando un poco en lo que el evangelista Lucas describe, habla acerca de la resurrección de nuestro Señor. El pasaje dice así, Lucas 24, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El capítulo 24 del Evangelio de Lucas es el último capítulo de dicho evangelio. Es el capítulo en el cual Lucas se toma el tiempo para narrarnos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los hechos posteriores a dicho acontecimiento hasta el momento en que nuestro Señor asciende en los cielos. Él pone un punto final a la historia, al ministerio terrenal de nuestro Señor, pero aquí también es el principio de la historia de la iglesia. La resurrección, hermanos, es el evento más grande en la historia de la humanidad. Es el evento principal de la fe cristiana. Es la roca sobre la cual está sustentada nuestra fe, porque como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que tenemos. Seríamos falsos testigos de Dios, y si Cristo no resucitó, la fe de nosotros no vale para nada. Todavía seguiríamos en nuestros pecados. En este caso estaríamos perdidos, tanto nosotros como aquellos que murieron depositando su fe en Cristo. Pero, el Señor resucitó. El Señor resucitó, así que somos afortunados, somos bendecidos al saber, al tener la certeza de que nuestro Señor, sí, fue a la cruz, padeció, murió, pero al tercer día, como Él lo había dicho, resucitó. Así que hermanos, esa es una gran noticia.
Esa es la mejor noticia que podemos tener nosotros y es la mejor noticia que nosotros podemos dar al mundo que se encuentra perdido, sin esperanza y sin salvación. Nuestro Señor no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él venció la muerte y lo hizo con poder y con autoridad, así como Él lo había dicho. Él dijo que tenía el poder para poner su vida y también para volverla a tomar, así como el Padre le había dado ese mandamiento. Él tenía toda la autoridad, hermanos, para poner su vida, para entregar su vida voluntariamente, pero también tenía todo el poder para volver a tomar su vida. Así que Él lo hace con plena autoridad. Él lo hace con todo poder. En la resurrección, hermanos, nosotros tenemos garantizada nuestra resurrección a un cuerpo glorificado, al igual que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo preparado para vivir en la gloria eterna. El Señor Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 25 y 26. Él es la resurrección. Él es la vida. Y Él dice también en Juan 14, 19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Así que, hermanos, este fue el mensaje de la iglesia del libro de los Hechos. Este fue el mensaje de la iglesia en el primer siglo. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado y haya ascendido a los cielos. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro da su sermón al pueblo de Israel, él dice lo siguiente sobre nuestro Señor Jesucristo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 22 al 24. Era imposible, hermanos, que la muerte retuviera a nuestro Señor en la tumba. La resurrección, hermanos, es el testimonio de la iglesia. Sin resurrección nuestra fe no tendría sentido, y el acontecimiento mismo de la resurrección llena las páginas del Nuevo Testamento. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen mención de la resurrección, pero no solamente en los evangelios vemos esto, sino también en el libro de los Hechos, en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, en la primera carta de Pedro, en la carta a los Romanos, en la carta a los Filipenses, en la carta a los Hebreos, en el libro de Apocalipsis. Vemos, leemos la evidencia, el testimonio de la resurrección de nuestro Señor. Este fue el centro, hermanos, el mensaje central de la iglesia en el primer siglo, y ese debe ser nuestro mensaje en la actualidad. Si no hay resurrección, hermanos, entonces no habría salvación. Entonces nuestra fe no tendría sentido. ¿Por qué? Porque nuestro Señor estaría muerto, estaría en la tumba. Entonces no tendríamos ninguna esperanza, no tendríamos la esperanza de resucitar nosotros. Si nuestro Señor no hubiera resucitado, pues ¿cómo podríamos resucitar nosotros? Sin embargo, nuestra fe depositada en Él garantiza que nosotros también algún día resucitaremos, hermanos. Y quiero apuntar algo muy importante en la lectura del Evangelio de Lucas. En el versículo 5, los ángeles hacen una pregunta muy importante, muy interesante a las mujeres.
Y la pregunta que les hacen es la siguiente: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Así como se los había dicho, Él resucitó. La pregunta es muy interesante, hermanos, porque nuestro Señor, antes de morir, había dicho que Él resucitaría. Él había anunciado, Él había dicho a sus discípulos que Él moriría, sí, que Él iría a la cruz y tenía que padecer y tenía que morir, pero que al tercer día Él resucitaría. Y déjeme leerle lo que dicen los evangelios respecto a esto. En Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23 dice lo siguiente: Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Marcos capítulo 9, versículos 30 y 31 dice lo siguiente: y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Lucas capítulo 9 versículo 22 dice lo siguiente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que leemos, hermanos, en 3 evangelios que nuestro Señor Jesucristo había anunciado lo que iba a pasar, que Él había prometido que resucitaría. Él había dicho que sí, que iba a padecer, que iba a ser entregado a las autoridades judías, que iba a ser juzgado, que iba a sufrir, que iba a padecer humillaciones, maltratos, el abandono de sus propios discípulos, pero Él había prometido, Él había garantizado que después de todo este sufrimiento, de todo este padecimiento, después de ser sepultado, después de ser muerto, al tercer día, Él resucitaría. Al tercer día, Él se levantaría de entre los muertos. Así que nuestro Señor Jesús cumplió su palabra. Él dijo: al tercer día voy a resucitar. Y así como Él lo dijo, Él lo cumplió al pie de la letra. Lo que Él había prometido, así fue, hermanos. Y fue así porque Él es verdadero, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Él no solamente es el que da la vida, sino el que sustenta la vida. En Él, solamente en Él, podemos tener vida, hermanos. Sin embargo, si nosotros analizamos también el pasaje, nos damos cuenta, hermanos, que tanto las mujeres como los discípulos habían olvidado estas palabras de nuestro Señor. Las mujeres se habían preparado para ir a la tumba muy de mañana, ir y ungir el cuerpo de nuestro Señor. Repito, ungir el cuerpo. Ellas jamás se imaginaron que iban a encontrar, 1, la tumba vacía, y 2, que iban a encontrarse con unos ángeles que les recordarían las palabras de nuestro Señor. Así que ellas ya habían perdido la esperanza, hermanos, de que nuestro Señor Jesús estuviera vivo o que resucitara. Olvidaron las palabras de Él, al igual que los apóstoles. Olvidaron que el Señor había prometido resucitar, ¿sí? En el versículo 11 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, dice lo siguiente: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellos y no les creían. Es decir, las mujeres se encuentran con los ángeles, ellos les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y después ellas van y cuentan lo que había pasado a los discípulos. Sin embargo, ellos no habían creído todavía, no creían las palabras de ellas. Entonces vemos, hermanos, que por algún motivo, vamos a decir que porque estaban todavía en shock por los acontecimientos que habían pasado, ellos no recordaban
las palabras de nuestro Señor. Ellos no habían entendido el mensaje del Señor Jesús al decirles, al tercer día voy a resucitar. La situación que habían pasado, que habían estado pasando en esos últimos días, los había llevado a olvidarse de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, ninguna situación hizo que nuestro Señor se olvidara de su promesa. Ninguna situación hace que nuestro Dios se olvide de las promesas que Él ha hecho. Él las cumple, porque Él es fiel a su palabra, aun y cuando nosotros fallamos, aun y cuando nosotros nos olvidamos de su palabra, aun y cuando nosotros olvidamos muchas veces su promesa y olvidamos que Él es fiel, Él sigue permaneciendo fiel. Él nunca se olvida de lo que Él ha dicho. Él cumple su palabra al pie de la letra. Así que hermanos, debemos permanecer fieles. Fieles en la fe que hemos depositado en nuestro Señor, porque Él no nos fallará. Él no perderá. Él siempre cumplirá su promesa. Él siempre cumplirá lo que prometió. Así como prometió resucitar al tercer día y lo cumplió. Hermanos, Él ha prometido volver por los suyos. Él ha prometido levantar dentro de los muertos a todos aquellos que han creído en Él. Y déjeme decirle lo siguiente, hermano. Él lo cumplirá. Déjeme leerle lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, el Señor ha prometido volver. Y déjeme decirle lo siguiente. Así como Él prometió resucitar de entre los muertos, así como Él prometió levantarse y vencer la muerte, y lo cumplió, Él ha prometido volver por los suyos, volver por todos aquellos que han depositado su fe y que, como dice la palabra, duermen. Él ha prometido levantarles de entre los muertos, resucitarles y darles un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Y hermano, déjeme decirle lo siguiente, Él va a cumplir con esa promesa. Él viene, hermanos, Él viene por los suyos, Él viene por su iglesia, Él viene para llevarnos, para que donde Él esté, nosotros también estemos, para que tengamos vida y para que tengamos vida eterna, hermanos. Así que déjeme decirle lo siguiente, hermano, hermana, regocíjese en el Señor. Déjeme decirlo otra vez, regocíjese en el Señor. Maranata, el Señor viene y no retarda, hermanos, su promesa. Él viene y cumplirá lo prometido. Dios les bendiga.